iglesia del siglo XXI padece de algo que se llama estorbos, algo que impide el avance del campamento, algo que impide el crecimiento del campamento. Y la palabra del Señor decía, si quieres alcanzar la herencia, tienes que renunciar a lo que se ha convertido en un estorbo, aquello que se convierte en un lastre en nuestras vidas. Y muchas veces culpamos a otros, muchas veces nos quejamos, muchas veces pataleamos. Y como ministraba la diaconisa Ana, qué bello es alabar a Dios cuando todo está bien, amén. Qué fácil es alabar al Señor cuando todo está bien, diga amén. Pero aún cuando la higuera no florezca, ese es el tiempo donde realmente Dios se inclina en su trono y mide lo que somos capaces de hacer y darle a Él. En el medio de la aflicción, en el medio de la tristeza, en el medio del quebranto, ahí es cuando Dios se va a manifestar. La pastora predicaba el otro día, las mayores manifestaciones, la mayor gloria de Dios se va a manifestar en medio del desierto, en medio de la prueba. Porque cuando tenemos de todo, perdóneme, no doblamos nuestra rodilla. Cuando empieza a carecer en la alacena, empezamos a orar. Cuando llega la enfermedad, empezamos a orar. Cuando llega la aflicción, empezamos a orar. Cuando vemos que todo se está perdiendo, empezamos a orar. Y nos empezamos a acordar de Dios. Cuando Dios siempre tiene que estar presente en medio de su iglesia. Siempre. Y eso lo padecía mucho su pueblo escogido. Y la iglesia aún vamos cargando y no soltamos ese lastre. Nos olvidamos lo que dice la palabra. Pon tus cargas en mí, yo la aligeraré. Pon tus cargas en mí, yo me haré cargo de tu yugo. Eso es lo que hace el Señor con su iglesia. Sin embargo, muchas veces no queremos soltar la responsabilidad. No queremos soltar el problema en las manos a Dios porque creemos que humanamente podemos y creemos que humanamente vamos a salir adelante y no es así. No es así. Mire, yo quiero que usted me acompañe al libro de Éxodo capítulo 15 verso 1, porque es hermoso alabar a Dios cuando hay una liberación, cuando hay una sanidad, cuando hay una restauración. Porque eso te llena el corazón de gozo, amén. ¿Usted no se siente gozoso cuando ve un milagro de Dios en un hermano suyo, en un extraño, en alguien que no conocía al Señor, en alguien que le recibe? Y dice la palabra, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. El pueblo de Israel estaba lleno de gozo porque había atravesado el Mar Rojo. Luego de las 10 plagas, la mayor manifestación que había podido vivir el pueblo de Israel ha sido la separación de las aguas, el atravesar el mar con sus pies secos. Eso era algo sin precedente. Y dice que al caballo y al jinete, aquellos que los perseguían, ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mí salvación. Estaban celebrando que Dios los había salvado. Era un pueblo lleno de gozo que reconocía el milagro que Dios había hecho. Y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El Señor es fuerte, guerrero, el Señor es su nombre. Dice el verso 20, y Miriam la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con pandero y danza. Era un momento glorioso, un momento donde la alabanza se estaba moviendo de una forma sobrenatural, donde el pueblo estaba celebrando lo grande que Dios había hecho. El pueblo estaba reconociendo porque miraban a sus espaldas y veían a los egipcios de a caballo, con carros, con un ejército. Recordemos que era el primer mundo, la primer potencia en esos años. Y miraban al frente y veían un mar que no se podía abrir. Sin embargo, Dios se glorificó, Dios se manifestó. Y ellos celebraban. Y Miriam le respondía, cantad al Señor,
porque ha triunfado gloriosamente, y al caballo y al jinete han arrojado al mar. Es muchas veces que no nos vamos a cansar de glorificar el nombre de Dios cuando vemos una liberación, cuando vemos una restauración, cuando vemos un milagro creativo, cuando vemos una sanidad, cuando escuchamos un testimonio y lo glorificaré al Dios de mi Padre. Todo muy bien, pero cuando llegamos al verso 22 dice: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Quiero que vaya abriendo un paréntesis. Y cuando llegaron a Mara no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciéndole: ¿qué beberemos? A los 3 días de haber cruzado el Mar Rojo, a los 3 días de haber celebrado esa gran victoria, llevaban 3 días y no encontraban agua, y murmuró el pueblo. Aún así es la iglesia que viene, recibe su milagro, su sanidad. Gracias, doy mi testimonio. El Señor es glorioso al caballo y al jinete. El cáncer que me habían diagnosticado se fue, la enfermedad se fue, la maldición en que vivía Dios la rompió. Gloria al Señor, un tiempo glorioso, amén. ¿Y por qué a los 3 días tengo que estar murmurando de aquel instrumento que Dios usó para libertarme? ¿Por qué a los 3 días tengo que abrir mi boca para murmurar, sabiendo que la murmuración se convierte en una lepra que va devorando el campamento? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? Ese fue Israel. No, aún en la iglesia sucede. Aún en medio de la iglesia sucede. Porque nos es más fácil quejarnos que enfrentar las situaciones. Los problemas van a venir. El Mar Rojo va a estar ahí, pero se va a abrir. Si Dios lo hizo con Israel, Dios lo va a hacer con su iglesia. Si Dios sanó en aquel tiempo, va a sanar ahora. Si Dios libertó en aquel tiempo, Dios va a libertar ahora. Pero ¿por qué tengo que murmurar? ¿Por qué tengo que comenzar a darle vida a algo que no viene de parte de Dios? Porque es un estorbo. Y la iglesia no quiere reconocer. Es aquella persona que está en el pecado de la murmuración. Viene el tiempo profético y le habla y le dice: me ha gustado tu arrepentimiento, me ha gustado en la forma que lo has hecho, pero preséntate y confiesa para que le des muerte a la murmuración. Sin embargo, es la iglesia que ve abrirse el Mar Rojo, es la iglesia que navega en el río y en los milagros de Dios. Sin embargo, ¿por qué tenemos que hacer todo lo contrario? Convertimos las cosas que no vienen de Dios en una maldición. Mire, hermano, entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Mara, aguas amargas. ¿A quién volvió a usar Dios? A Moisés. Aquel que murmuraron, aquel del que hablaron, ¿dónde estaban? En el medio del desierto, dice. Y allí los va a poner a prueba. En el medio del desierto vamos a ser probados. En el medio del desierto se nos va a quitar la amargura. Pero en el medio del desierto tenemos que renunciar a la murmuración y a reconocer a aquel que Dios ha llamado, a reconocer a aquel que Dios ha instituido y a reconocer que viene de Dios. El hombre no posiciona al hombre. Los estatutos de hombre no tienen fundamento, no son imperecederos, se pueden derrumbar, tienen un tiempo límite y de caducidad. Pero lo que Dios instituye es como alfa y omega, como es el principio y fin. Mira, hermano, y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor
soy tu sanador. Ya Dios venía pensando en sanar la amargura de su pueblo. Ya Dios venía haciendo sus arreglos, porque Él es el que nos audita, el que realmente sabe cómo estamos cada uno de nosotros por dentro. Y dice, estás amargado, la sanidad para ti es esta. ¿Qué tienes? Estás murmurando, la sanidad para ti es esta. ¿Qué tienes? Estás en rebeldía, la sanidad para ti es esta. Si te mantienes en mis estatutos y guardas mis mandamientos. Muchas veces ignoramos la voz directa de Dios. ¿Saben por qué estuvo 3 días sin beber agua? ¿Por qué Dios no le va? ¿Cómo Dios a un pueblo que lo sacó de la cautividad, que escuchó en su trono el clamor, la opresión que estaba sufriendo, que escuchó el sufrimiento y lo saca de la cautividad? ¿Usted cree que Dios no tenía el poder suficiente para darle agua a su pueblo? Pero ¿de dónde venían? De Egipto. Los mantuvo 3 días sin darle agua porque le era necesario. Muchas veces usted va a sentir que no va a escuchar la voz de Dios. Le explico por qué. Porque era necesario que gastasen el agua que traían de Egipto. Era necesario que sus odres se vaciaran para que fueran llenados por Dios. Era necesario que renunciaran a lo que se vienen alimentando. ¿Qué tipifica el agua, hermano? La palabra y el espíritu. ¿De qué venía cargado Israel de Egipto? De la falsa doctrina, de los espíritus inmundos. Y Dios lo iba a llevar ¿a dónde? A Canaán, pero tenían que atravesar un proceso donde tenían que ser depurados y sacar Dios dentro de ellos aquello que lo amargaba, aquello que lo hacía murmurar, aquello que lo hacía rebelarse, aquello que hacía que su cerviz fuera dura. Por eso es que Dios no le había dado agua. ¿De dónde venía el agua? De Egipto, del Nilo. ¿De dónde venía el agua? Del Nilo. Dios no va a mezclar lo puro, lo santo con lo impuro, con lo que contamina. Y es una iglesia que llega y es como aquel que cuando llega a la casa de Dios, yo vengo de tal parte, yo tengo tal doctrina, yo tengo tal enseñanza, yo soy y yo soy. Y no es así como funciona con el Señor. Con el Señor funciona de esta forma. Tú llegaste desde tal lugar, pero yo soy el que te voy a cambiar. Yo soy el que como odre te voy a vaciar. Yo soy el que como odre te voy a sanar tus fisuras. Yo soy el que como odre te voy a restaurar. Yo soy el que te voy a llenar. Porque Dios no va a querer echar un vino nuevo en un odre viejo. Así decía la palabra del Señor en el tiempo profético antier. No voy a derramar el vino nuevo en un odre viejo. Porque Dios no es un Dios de despilfarro. Nuestro Dios no es un Dios de desperdicio. Nuestro Dios, le ministraba a alguien, hay tanto amor, iglesia, hay tanto amor en nuestro Dios que no es para desperdiciarlo. Hay tanto amor en nuestro Dios que es para aprovecharlo. Y entonces veía un pueblo que aunque era libre físicamente, espiritualmente permanecía atado, era cautivo. Y aún en medio de la iglesia, no, yo soy libre, yo soy cristiano, yo conocí al Señor, yo me bauticé y yo camino con el Señor. ¿Por qué murmuras? ¿Por qué eres rebelde? ¿Por qué no te sujetas? ¿Por qué no reconoces a Dios sobre todas las cosas? ¿Por qué quieres que sea reconocido lo que tú haces? Si sabes bien claro que el lugar donde te han puesto es para que reconozcas al que te puso. Y eso es lo que Dios veía en Israel. Y eso aún lo está padeciendo la iglesia. Y hay una herencia en los cielos que está destinada. Hay una recompensa grande para la casa, sin embargo, dice Dios, no la voy a derramar, porque no la voy a desperdiciar. Y no me refiero solamente al pueblo, estoy hablando del pueblo, pero voy a terminar hablando de Moisés, de los sacerdotes. Porque esto es para todos, esto no es solamente para el pueblo.
Llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, ¿había agua reservada para Israel o no lo había? En medio del desierto, 12 fuentes de agua. Las cuentas que saca Dios son perfectas y son exactas. El hombre es el que nunca se puede poner a sacarle cuenta al Señor, porque vamos a fallar, nos vamos a equivocar. Y entonces vamos a comenzar a condicionar a aquel que tiene el poder y la autoridad en su mano. Predicaba algo la anciana Magali, lo predicó la anciana Josefa, lo predicó el anciano, todos los ancianos lo han predicado y nosotros lo hemos predicado, que el poder sobrenatural de la iglesia de Jesucristo se tiene que manifestar en el medio del desierto. Usted tiene que estar en medio de 12 fuentes, y cuando entre alguien con una palabra, usted tiene que tenerla para darla. En el medio del desierto, usted tiene que tener para dar. Es verdad que estos tiempos que estamos viviendo no han tenido precedentes para nadie. Los mayores cálculos del hombre se habían equivocado. Las grandes potencias del mundo han entrado en crisis. Pero sin embargo, nuestro Dios sigue siendo nuestro Dios. Nuestro Dios seguirá siendo nuestro Dios. Y en medio de la crisis, en medio del desierto, habrá agua en su manantial. En medio de la crisis habrá alimento en su casa. En medio de la crisis habrán milagros en su casa. Habrán sanidades, habrán liberaciones. Porque esto es de Él, no es del hombre. Esto es de Dios. Entonces la iglesia tiene que renunciar a aquello que se convierte en un estorbo, en un lastre. Es algo que le impide avanzar. Es algo que no nos deja crecer. Sabiendo que tienes un llamado, ¿por qué no lo desarrollas? ¿Por qué si tienes el don de la sanidad tienes miedo a orar por un enfermo? Al rostro del enemigo no se le coge miedo. Perdóneme, no se le coge miedo. Usted tiene que saber que mayor es el que usted lleva adentro. Y cuando Dios te dice pon tu mano y ora, es porque el que va a obrar fue el que te mandó. Cuando Dios dice pon tu mano y va a haber un milagro, ponla y hazlo, porque la orden viene de Dios. Y entonces la iglesia le pone límites a los milagros del Señor. Quizás usted esperaba una palabra algo más pasajera, pero esta es la que Dios me daba. Y se ajusta a todos, tanto al pueblo como a los ministros. Miren, mi hermano, perdóneme si me ve tomar mucho líquido, es que todavía estoy recuperándome. Las aguas del Nilo eran aguas oscuras y turbias. Y en lo espiritual tipifica aquello que no tiene transparencia, aquello que no viene puro. Lo que viene puro es lo que viene del Señor. Por eso es que le decía a Israel, cuando gastes lo que traes del mundo, la palabra que habías conocido hasta hoy, lo que creías que te hacía grande, por lo que estudiaste, por lo que fuiste, por lo que trabajaste, cuando te empieces a despojar de todo eso y comiences a renunciar y a reconocer el don que yo voy a poner en ti y lo empieces a desarrollar, vas a llegar a las 12 fuentes y las 70 palmeras. La iglesia tiene que entrar en esa dimensión, donde haya alimento suficiente. Hoy estamos aquí, el templo se va a seguir llenando, la casa va a seguir creciendo porque esta obra es de Dios. Y si no nos preparamos desde ahora para recibir los que van a entrar por esos atrios, ¿qué les vamos a dar? ¿Cómo vamos a ser capaces de mostrarles las 12 fuentes y las 70 palmeras si nosotros mismos no hemos sido capaces de llegar a esa dimensión? La iglesia de Jesucristo no está para miseria. La iglesia de Jesucristo está para riqueza, tener para dar. ¿Qué tú tienes? ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? No conozco al Señor, pasa aquí a la presencia, que el Espíritu te va a tocar. ¿Qué necesitas? Tengo un problema de enfermedad, pasa, oren, los ancianos unjan sus manos y oren y el enfermo sanará.
¿Qué necesitas? En mi casa todo es un caos. Unja sus sandalias. Donde llegues vas a conquistar y llegue el orden a tu familia y a tu casa. ¿Qué necesitas? Necesitas a Dios, no necesitas otra cosa. Necesitamos a Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Dice el capítulo 16, verso 1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. No habían pasado 2 meses cuando vuelve. Y usted pregunta, ¿por qué? Porque el mal hay que extirparlo. Y los espíritus son cíclicos. Y la iglesia tiene que entender qué es lo que opera cíclicamente. Muchas veces vienen, nos zarandean y permanecemos, prevalecemos. Y ellos se van, pero van a volver. Pero la única forma de enfrentarlos y vencerlos es fortaleciéndonos. ¿Cómo? Preparándonos para cuando llegue el día malo. Cargándonos en ayuno y oración, caminando en obediencia, caminando en santidad, adorando a Dios en espíritu y en verdad, dándole el nivel de prioridades que aquel como creador de los cielos y la tierra se merece ante su casa. La primera posición de nuestras vidas tiene que ser Dios. En todo tiene que ser el Señor, porque el día malo va a llegar, el día de la prueba va a llegar. Y todos de una forma u otra vamos a tener que atravesar el desierto. Y vuelve a murmurar el pueblo contra Moisés y Aarón. Y les decían los hijos de Israel, escuche esto: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto. Perdónenme lo que les decía, físicamente eran libres, pero en su mente eran cautivos. En su espíritu eran cautivos. Entonces, ¿cómo la iglesia va a añorar lo que tenía, lo que poseía, lo que vivía? Métete en el río del Señor y comienza a caminar en la grandeza de sus milagros. Para cuando llegues a otra dimensión vas a ver que no te vas a tener que acordar de lo que tenías. Vas a comenzar a vivir en una dimensión donde anhelarás la presencia de Dios todos los días. Donde anhelarás caminar con Dios todos los días. Donde sentirás la necesidad de hablar con Dios todos los días. Porque tu dependencia de Dios se va a convertir en un modo de vida. Pero tienes que renunciar. La iglesia tiene que salir de la dimensión de la cautividad, porque estar pasivo es casi lo mismo que estar cautivos. La iglesia no es para venir y sentarse y escuchar un buen mensaje y gloria a Dios, aleluya, y danzarle al Señor. Lo que usted vive en esta casa, usted tiene que llevarlo a su casa. Lo que usted vive en este lugar, aquellos que lo rodean tienen que empezar a conocer y a vivir y adentrarse en esa atmósfera. Algo que predicaba la pastora. Estamos diseñados para crear atmósfera. Estamos diseñados para caminar en la atmósfera de Dios. Entonces, si el mundo no ve una iglesia que cree, si el mundo no ve una iglesia que obra en milagros y sanidades, si el mundo no ve una iglesia que ora y aún dentro de la necesidad tiene abundancia, ¿qué van a venir a buscar a esta casa? Nada. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Miren lo que le decía el pueblo a su ministro. Miren lo que le decía la iglesia a su pastor. Aquel que cargaba con un ministerio de liberación. Aquel que hizo como instrumento de Dios que el pueblo viviera y viera las plagas que azotaron Egipto, vieran abrirse el mar rojo. Y no hemos llegado a la columna de humo y columna de fuego.
y no hemos llegado a las codornices, y así murmuraban. Tenemos que entender como ministros que en nuestro contrato de trabajo muchas veces se van a levantar lenguas de maldición. Aún dentro de la congregación se va a levantar el murmurador, se va a levantar el inconforme, se va a levantar el que está comido de la lepra y quiere contaminar a los demás, se va a levantar el rebelde, se va a levantar el insujeto, se va a levantar el que tiene los ojos con la intención mala del corazón, el que invoca oraciones imprecatorias, pero tenemos que estar preparados. ¿Saben qué? Porque grande y fuerte es el que nos va a respaldar cuando hacemos la obra de Dios conforme a la voluntad de Dios, cuando nos convertimos en adoradores, en servidores, cuando entendemos que en nuestro diseño fuimos creados para servirle a ese Rey, para reconocerle, para alabar su nombre en todo tiempo. Él se encargará de hacer justicia con el inocente. Y como dice su palabra, al justo le irá bien. Al justo le irá bien, iglesia. Mire, y dijo Jehová a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Otra vez Dios iba a probar en medio del desierto a su pueblo. Muchos vamos a ser juzgados por el alimento que demos, pero muchos van a ser juzgados por el alimento que reciben en otro lugar. Quiero que sepa, porque él dio una medida, dio un gomer por cabeza y le dijo: no recojas de más. Vamos a llegar ahí. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Y entonces Moisés y Aarón dijeron a los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. A la mañana veréis la gloria de Dios. Aquí se refería al maná, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. ¿Contra quién murmuraba Israel? Contra Moisés y Aarón. ¿Y qué dijo Dios? No es con ellos, están murmurando en contra mía. Por eso tenemos que estar bien claros. No abra su boca en murmurar contra un ministro. No abra su boca en murmurar contra un hermano, porque lo estaría haciendo directamente contra el Señor. Dice: no es contra ustedes que has murmurado, es contra mí. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también a Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado contra él. Mire, Dios viene hablando y Dios no se va a equivocar. Dice: y a la venida de la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió el rocío y en derredor del campamento. Tenían las codornices, tenían el maná. Pero ¿por qué se acordaban tanto de la carne el pueblo de Israel? Porque era un pueblo que llevaba 430 años caminando en la carnalidad. El carnal se tiene que alimentar de la carnalidad, porque lo espiritual no lo va a saciar. Y entonces la iglesia viene, escucha la profecía, canta las adoraciones, las alabanzas, escucha la palabra, pero como decía el diácono Millán, se va y no la pone por obra. Vuelve a alimentarse de la carnalidad, vuelve a los calderos de carne que tenía en Egipto. Y está despreciando el maná divino que el Señor le ha puesto en su mesa. Si usted supiera la gran responsabilidad que tiene un ministro en preparar un mensaje para que usted se sacie, el tiempo que tiene que emplear, el empeño que tiene que poner, la búsqueda con Dios para recibir la revelación de la palabra, aprenda a pesar la vasija que Dios le pone aquí para alimentarlo a usted. Aprenda a darle el lugar que Dios le da. Aprenda a reconocer lo que Dios reconoce. Y viniendo los hijos de Israel dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Y entonces Moisés le dijo: es el pan de Jehová que da para comer. Mire,
recoger cada uno lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, y cada uno por los que están en su tienda. Y los hijos de Israel así lo hicieron, y recogieron unos más, otros menos. Dice que no sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco, porque cuando Dios da una medida exacta es porque Él ya sacó sus cuentas. Mire, hermano, en las calculadoras de nuestro Dios no hay margen de error ninguna. Cuando Él decide hacer algo para con su pueblo, Él no se va a equivocar. Y la casa de Israel lo llamó maná. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, aún en medio del milagro, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió. Es aquella persona que no se sacia con lo que Dios le da en este altar, y tiene que buscar y tiene que comenzar a alimentarse, y busca otra fuente, y entonces la comida empieza a corromperse y empieza a echarse a perder porque no tiene con quién compartirla ni quien se la muestre. El crecimiento tiene que ser en un equilibrio. ¿Qué hace usted si todavía no ha entendido el proceso de la nueva creación del Génesis? Hablando de 4 dimensiones. ¿Qué hace usted preguntando por razas paralelas si no sabe aún quién cerró el arca cuando entró Noé y la familia? Hay muchos temas de salvación, hay muchos temas de arrepentimiento, hay mucha palabra, hay mucho maná por llevarle a un pueblo allá afuera que aún ni conoce a Cristo, para que usted venga a enseñarle una doctrina que ni usted mismo la conoce y no la domina. Que no se le eche a perder el maná. Tome lo que necesita para que dé lo que necesita otro. No se adelante, no queme las etapas. Mire, hermano, y Aarón puso delante de él el testimonio para guardarlo. La orden de Dios fue hasta guarden el maná. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada, a los límites de la tierra de Canaán. Muchas veces vamos a tener que estar comiendo maná hasta que lleguemos al límite de la gracia, hasta que lleguemos al bimá de Cristo, hasta que el Señor crea que sea necesario. ¿Sabe para qué? Para que no nos empalaguemos. No podemos alimentarnos de algo que no conocemos. No podemos corromper el maná cuando metemos la sabiduría humana, la filosofía del hombre a la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo, como predicaba Magali, puro se recibe del reino de los cielos y puro se le da al pueblo. Ni se altera ni se contamina. Es como se da la palabra del Señor. Pero ya cuando queremos ponerle lo que creemos que humanamente debe llevar la palabra, comenzamos a fallar y comenzamos a desviarnos. Tenemos que renunciar, iglesia. Tenemos que renunciar a los estorbos para poder arrebatar la bendición que Dios tiene para nuestra casa. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Miren, esto es un pasaje tremendo. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Muchas veces no sabemos dónde vamos a recibir la formación del Señor. Y quiero que entienda algo. Moisés fue formado como un príncipe en Egipto, pero sin embargo Dios lo moldeó como un pastor en Madián. Porque no es donde queramos ir a caminar con Dios, es donde Dios nos quiera llevar a caminar con Él. Y ahí es donde vamos a recibir la formación. Ahí es donde vamos a recibir lo que tanto necesitamos. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y le miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es un pasaje muy conocido, pero siempre vemos algo diferente.
Iré yo ahora y veré esta grande visión por la causa que no se quema la zarza. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó y dijo en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Muchas veces pensamos que porque llegamos de otra casa, llegamos en santidad. Muchas veces pensamos porque tuvimos una formación de príncipe. Dios no estaba mirando a un príncipe de Egipto. Dios no estaba mirando a alguien que Él permitió que lo formaran como alguien importante. Lo que estaba mirando Dios es que con ese andar no podía llegar en su presencia para lo que Dios lo quería usar. Por eso le dijo: quita tus sandalias. Muchas veces tenemos que despojarnos, renunciar al andar del mundo, porque si caminamos como camina el mundano, ¿qué testimonio vamos a dar? Si caminamos como camina el mundano, ¿qué oración podemos, qué administración podemos dar? Tenemos que vaciarnos, tenemos que quitar nuestras sandalias, renunciar, como decía la palabra profética. Yo renuncio, ¿cómo? Fácil, fácil. Dígale a Dios, pídale que lo llene de un aborrecimiento por todas las cosas que usted carga, que a Él no le agradan. Y Dios se va a encargar. Hubo un momento de mi vida que yo pensé que no podía seguir viniendo a este lugar porque no podía dejar el tabaquismo. Y gracias a la vida de nuestro anciano, amado hermano Darío, me enseñó a orar y me enseñó a pedirle a Dios. Y Dios lo quitó de mi corazón. Y entonces tenemos que renunciar a eso que nos estorba, que sabemos que a Dios no le agrada. Es lindo el calzado, sí. Es la moda, sí. Pero a Dios no le agrada. Dios le dijo a Moisés: no me gusta ese andar, para lo que yo te quiero no me sirves. Y entonces vemos una iglesia que le estás diciendo que en la forma que está obrando es incorrecta. Vemos la persona que le das el consejo, que le das la salida, pero que hace todo lo contrario. Aún cuando el propio Dios le está diciendo que ese andar no le gusta, que ese calzado no es el idóneo. Porque muchas veces queremos nosotros adaptar a nuestro andar las costumbres del mundo. Y no es así. Dice la palabra: que no te conviertas tú a ellos, que se conviertan ellos a ti. Y entonces cuando nosotros renunciamos a ese andar, ¿qué hacía? Moisés veía cara a cara al Señor, entraba en la presencia del Señor. Por eso le ponía por título a esta palabra: renunciando a los estorbos. El agua que traía Israel de Egipto no era la que Dios quería para que se alimentara en su espíritu. De lo que se alimentaba, de la dieta que le daban a su alma en Egipto, no era la que Dios quería darle a su pueblo. Pero ahora llega el sacerdote, el libertador, aquel que Dios escogió, y le dice: no, espérate, para lo que yo te quiero así no me sirves. Número uno, te me cambias la ropa, te me cambias el calzado, te me pelas, te me quitas los pelos parados, el pelo pintado, te me quitas los piercings, así no me vas a funcionar. Y muchas veces queremos seguir haciendo la costumbre del mundo. Mire, tenemos que entender que cuando llegamos a los caminos del Señor, nuestra vida tiene que dar un giro de 180 grados. Y el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera, pero tiene que ser visible. ¿Cómo los inconversos no van a querer de lo que se da en esta mesa si no te ven cambiar? ¿Cómo aquel que nunca ha conocido a Dios va a oír hablar si no te ha escuchado hablar? Porque tienes que cambiar hasta tu forma de pensar. Tu mentalidad tiene que sufrir una transformación. ¿Cómo? Renunciando. Renunciando. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Cuando me envíes, Señor, muchas veces vamos a decir, y cuando me pregunten de parte de quién vengo. Por eso es que la iglesia tiene que manifestarse en gloria y poder. Tiene que ser visible el milagro, tienen que ser visibles los testimonios, tienen que haberlo. Hablando de eso, tenemos por ahí, Maideli, quiero que te acerques al final a la hermana Lisette.
que tiene un testimonio para dar. Porque nos conviene dar testimonio. Usted va a escuchar lo que Dios ha hecho con la vida de Eliseo. Para muchos que están ajenos. Ya hemos hablado del de Juan, hemos hablado de muchos testimonios que Dios ha hecho. Pero tiene que ser visible ese poder. ¿Cómo vamos a poder ofrecerle algo mejor a esas almas que están allá afuera si no somos capaces de irradiar la luz de la lámpara de Israel, que es Jesucristo? Tenemos que ser capaces de tener para dar. Y entonces vemos un pueblo que no quería renunciar, quería alimentar su dieta de la misma forma, por eso es que no va a cambiar. Si usted sabe que las series que está viendo le dañan, no las vea. Renuncie a esa dieta para su alma. Si usted sabe que la música que está escuchando a Dios no le agrade, renuncie a esa dieta que le está dando a su oído. Si usted sabe que aquello que está viendo o con los que te estás juntando no buscan de Dios, al contrario, elimínalos. No es que los aborrezcas, es que tienes que darle un orden de prioridades y entender que es Dios el que está tratando de obrar contigo, pero si no le permitimos nosotros, ¿cómo el Señor va a obrar? Y entonces vemos a un pueblo que pretendía continuar cautivo, prefería alimentarse de lo mismo que le contaminaba, sin embargo quería ser libre, sin embargo quería seguir viviendo los milagros de Dios, pero tenemos que pagar un precio. Todos fuimos llamados a un sacrificio. ¿Saben qué? Aún en este tiempo, cuando muchos piensan que Dios no está obrando, en medio de nuestro silencio, en medio de nuestro sueño, Dios no ha dejado de trabajar para su pueblo. Dígame cuántas veces usted se ha acostado sin comer. Dígame cuántas veces usted no ha tenido para dar. Dígame cuántas veces usted no ha visto la mano de Dios manifestarse en su granero. Y donde no había nada, haber mucho. Dígame. Y eso es lo que el Señor quiere que veamos. Pero ¿cómo se lo vamos a demostrar al mundo si no lo hacemos? Muchas veces es preferible, como la viuda, tirarse a llorar y a morir. ¡No! La iglesia de Jesucristo está diseñada para dar vida y darla en abundancia. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo en su vida terrenal, dijo: cosas mayores aún harán en mi nombre. Y usted tiene que creer que cuando usted tiene una necesidad, usted tiene aquel que es su sanador. Estoy enfermo, pon tu mano sobre mí, porque tu palabra dice: la que yo creo es que por tus llagas yo soy sano. Pero no tengo nada que comer, no sé qué tú vas a hacer. Ese es tu problema. Tu palabra dice que no habrá justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? No es mi problema. Mi problema es clamar y creer y enviar la palabra y desatar la palabra. Por eso es que cada uno de los remas que se desatan desde el altar, usted tiene que recibirlo y decir: ese es para mí. Yo lo creo, y usted tiene que comenzar a vivirlo para que usted entre en el río del Señor. Y cuando usted llegue a su lugar donde todo era un caos, su familia, donde no había de nada, usted vea el cambio. Porque la luz del Evangelio viene para traer cambios. La iglesia no puede continuar en la misma dimensión. La iglesia no está diseñada para la mediocridad. La iglesia está diseñada para la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Para eso está diseñada esta casa. Y hoy vemos sillas vacías, pero mañana estarán llenas, porque Dios viene sanando. Dios viene sanando. Porque le dijo: y yo sanaré tu tierra. Y si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre ha sido invocado. Mire, lo que más Dios nos ha dado ha sido promesas y palabras. Somos nosotros los que no las ponemos en práctica. Somos nosotros los que no las ponemos por obra. Y mientras usted se va poniendo en pie,
y Adulán va subiendo. Tenemos que comenzar a entrar en el río del Señor, iglesia. Tenemos que comenzar a entrar en el río del Señor. Mire lo que dice desde el capítulo 3. Todo lo que hemos leído hoy ha sido Éxodo. Verso 6 dijo: yo soy el Señor de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios nunca va a dejar de ver la aflicción de su iglesia. Nunca sus ojos y sus oídos van a estar atentos a todo lo que hagamos, a todo lo que padezcamos. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Hay un himno muy hermoso que canta el apóstol Billy Buster que dice: yo le diré a mi enemigo que debe huir. Yo le diré a mi angustiador que debe huir, porque ya él pagó el precio de mi libertad. Si usted está aquí es porque usted tiene que creer que su necesidad está siendo suplida. Mientras usted está cerrando sus ojos y orando, ya Dios está obrando, ya Dios está haciendo, ya Dios está llenando, ya Dios está enviando ángeles, ya Dios está enviando emisarios. Porque así tiene que obrar, pero no podemos ser nosotros los que le pongamos límites a Dios. No podemos ser nosotros los que pongamos los estorbos en nuestra relación con el Señor. Los momentos duros van a venir, sí. Gracias, Señor, porque en medio de ese tiempo tú te vas a mover con gloria y poder sobre mí, sobre mi casa. ¿De qué nos vale un tiempo bueno de refrigerio, de bonanza todos los días de nuestras vidas? ¿Cómo vamos a crecer si no tenemos batallas? ¿Cómo vamos a recibir si no clamamos? Dios ha sido bueno. Hay alguien aquí que no conocía al Señor. Hay alguien que quiere restaurar su relación con Dios. Hay alguien que había estado apartado y necesita un encuentro con el Dios vivo. Hay alguien que necesita restaurar su relación con el Señor. Gloria a Dios. Mientras usted va cerrando sus ojos, vamos a orar. El altar está abierto para todo el que quiera pasar. Es rendirnos al Señor. Es rendirnos ante tu presencia, reconociendo, Dios, que nuestro socorro viene de ti. Reconociendo, Señor, que tú eres el único y el verdadero. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te pedimos perdón, oh Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque en muchas ocasiones hemos sido nosotros los que nos hemos apartado de ti. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces has esperado una adoración genuina. Te pedimos perdón, oh Dios, porque sabiendo que de lo mucho que hemos recibido de tu mano, no hemos sido capaces de darle a otros. Te pedimos perdón, oh Dios, porque nuestras faltas, Señor, han sido para contigo. Como ese pueblo de Israel, tu iglesia se humilla. Tu iglesia reconoce, Dios mío, que dependemos de ti, oh Dios. Te reconocemos, Señor, como nuestro Salvador. Te reconocemos como nuestro sanador, como nuestro proveedor. ¿De qué nos vale recibir tanto cuando no somos capaces de darte, Señor? ¿De qué nos vale llenar nuestras bocas diciendo
que conocemos al Dios vivo y no predicamos tus milagros. ¿De qué nos vale decir que conocemos de tu palabra y no anunciarte ante las naciones? ¿De qué nos vale, Señor, decir que somos hijos y no reconocer tu paternidad? Te pedimos perdón en el nombre de Jesús, Señor, rogándote que seas tú llenándonos. Muévete, Espíritu Santo de Dios. Llena tu iglesia, Señor. Llena tu iglesia. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, quitando toda aspereza. Que seas tú, oh Dios, quitando los estorbos de nuestras vidas. Que seas tú, amado Señor, el que nos llene de tu presencia todos los días de nuestras vidas. Que el adorarte sea un modo de vida. Que el reconocerte en nuestras bocas sea un fruto constante. Que no haya una palabra que no demos si no estés tú. Que todos los días de nuestras vidas los vivamos para ti. Enséñanos a entrar en esa dimensión. Enséñanos a renunciar, oh Dios, a aquello que tanto nos ha apartado de tu presencia. Enséñanos a renunciar al ego, al orgullo, a la altivez, a la arrogancia. Dios mío, que sea tu humildad en nuestros corazones. Necesitamos humillarnos. Necesitamos que el Jordán forme parte de nuestras vidas, oh Dios. Quita el orgullo de tu pueblo, Señor. Quita la incredulidad de los corazones endurecidos y entenebrecidos. Que sea la bondad de tu amor el que nos abrace. Que seas tú como sanador y restaurador en nuestras vidas. Que tu presencia camine, Señor, en el día y en la noche. Que seas tú nuestra columna. Que seas tú nuestro socorro. Dios mío, si tú has escogido esta casa, tú no te has equivocado. Si tú has escogido este pueblo, tú no te has equivocado. Fórmanos en tus manos como alfarero perfecto que eres, en el nombre poderoso de Cristo. Yo vengo proclamando un tiempo de cambios para tu iglesia. Yo vengo proclamando y enviando palabras de restauración. Yo vengo enviando palabras de sanidades sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, echando fuera todo espíritu de enfermedad, toda atadura que te había tenido imposibilitado, inhabilitado para entrar en el río del Señor, se pudre en esta noche por la unción de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, necesitamos vivir de tus milagros. Necesitamos vivir por fe. Es lo que nos va a sostener en este tiempo. No hay otro camino que no seas tú, Señor. Engrandece la fe de tu pueblo. Que cada palabra que se envíe y se desate cobre vida. Que cada decreto que tú envíes sobre tu casa y sobre tu pueblo cobre vida. En el nombre de Jesús, proclamamos tu Santo Espíritu, Señor. Con total libertad muévete en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad es grande. Y por cuanto tú has decretado palabra que dice que tus ojos y tus oídos están en esta casa, tu milagro será visible en mi vida. Tu milagro será vivido en mi vida. Tienes que creerlo, iglesia. No sé lo que viniste a buscar, pero llévatelo para tu casa. Plántalo en tu familia. Planta la palabra del Señor. Comienza a levantar altares familiares y altares de adoración.
Comienza a renunciar a la idolatría que tanto apartaba al pueblo de Dios. Comienza a renunciar a la dura cerviz, a la rebeldía. Déjate moldear en el nombre de Jesús. Déjate tocar por el sanador. Deja que sea Él el que obra en tu vida y verás el cambio, verás el milagro y comenzarás a vivir en el río de Dios. No le pongas límites al Señor, iglesia. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Recibe lo que Dios tiene para ti en esta tarde. Es un tiempo donde tú has venido a buscar, pero tienes que renunciar a lo que habitaba en ti. Tienes que renunciar a lo que le habías dado derecho legal. Comienza a caminar en la voluntad perfecta de Dios. Comienza a caminar en el río del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Dios viene restaurando. Dios viene restaurando el tabernáculo. Pero Dios viene restaurando las almas como templos de su Santo Espíritu. Saca el vino viejo que aún queda en ti para que seas llenado como un odre nuevo. Saca aquello que te ha venido dañando a ti, a los que conviven contigo, para que tu odre nuevo sea llenado. Saca aquello que te ha venido amargando y apartando de la presencia de Dios. Y comienza a reconocer que necesitas del Señor, que dependes del Señor. Entra en su presencia y humíllate. Reconoce la iglesia en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Desata tu gloria sobre este lugar. Restáurame, oh Dios. Lléname, Señor, lléname. Yo no sé si hoy será el último día que podré adorarte. Lléname de tu presencia. Quita el dolor que hay en mi alma. Quita aquello que la dieta del mundo había cambiado en mi ser. Quita aquello que me apartaba de ti, de tu amor que no tiene límite, Señor. Enséñame a amarte de la misma forma que tú lo haces. Enséñanos a amarnos entre nosotros mismos, Señor, como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Renuévame, Señor. Renuévame. Renuévame, oh Dios. Renuévame, Señor. Tu mano de poder, Señor. Tu mano de poder, Señor. Cuánta misericordia. Cuánta misericordia para un pueblo pecador, iglesia. Comience a darle el valor que lleva la salvación de Cristo. Comience a darle el valor que lleva el sacrificio de la cruz de Cristo. Comience a vivir en pasión el sacrificio del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lléname, Señor. Purifícame y lávame, renuévame. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Muchas veces pensamos que para recibir la llenura es necesario que haya una evidencia sobrenatural en nuestros cuerpos. Muchas veces somos llenados y somos sorprendidos. No se asuste si cuando llegue a su hogar comienza a ver los cambios, comienza a hablar en lengua, comienza a recibir y a percibir lo que Dios ha puesto en usted. No se asuste si cuando llegue a su hogar aquel que le odiaba lo espera con una sonrisa. No se asuste cuando comience a entrar en el río del Señor. Levante sus brazos y dígale: gracias, Señor. Gracias porque ha sido un día más de vida para mí, para los míos. Gracias en el nombre poderoso de Jesús.
En el nombre de Jesús, llénala, Espíritu Santo de Dios. Llénala, Señor, rebósala. Que lo que camine con ella sea tu Santo Espíritu en el día y en la noche, Señor. Que no le falte tu presencia, oh Dios. Que no le falte tu cuidado. Dios mío, tú eres un Dios que obra milagrosamente. Y cuando tú decides llenar, cuando tú decides añadir a tu viña, Señor, hay fiesta en los cielos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando.
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Santo, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sé que estás sobrando. Siempre sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aún en medio del silencio, tú no has dejado de obrar para tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Y como ya habíamos hablado, amado hermano Maideli, si me hace el favor el testimonio de la hermana. Siempre les comparto el rema que decía el rey Nabucodonosor, que nos conviene. Escuche esto, iglesia. Les ruego que no se desenfoque. Nos conviene dar testimonio de lo que Dios hace. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de la hermana Lice. Dios les bendiga, hermano. Ella me comentaba su testimonio y realmente es algo maravilloso que solo nuestro Dios puede hacer. Ella me contó que hace unos meses atrás en su centro de trabajo la incriminaron con unas cartas donde ella debía dar algo que ella no había hecho. Es decir, esas cartas eran falsas. A ella la incriminaron y la acusaron de haber hecho eso. La llevaron a ella a juicio, hermanos, y le pedían de 10 a 20 años de cárcel. Ella no había hecho nada, pero todos los que la rodeaban decían que sí y la incriminaban falsamente. Pero Dios se movió de una manera sobrenatural. Tanto fue así que incluso a ella la botaron del trabajo. Ella le dijeron que no le iban a pagar. Y hermanos, Dios le dio un nuevo trabajo. Le van a pagar el dinero que no querían pagarle. Y hermanos, todo eso que habían cometido contra ellos
quedó bajo tierra porque no encontraron causa alguna que pudieran incriminarla. Entonces, ¿a quién le debemos eso? A nuestro Dios. Amén. Ella confió en que Dios iba a hacer algo sobrenatural. Cuando nosotros no le creemos, creemos que el hombre puede hacer cosas, pero no le creemos a Dios, pueden suceder cosas malas. Pero cuando tenemos a Dios en primer lugar, hermanos, Dios se glorifica en nuestras vidas de una manera sobrenatural, así como se glorificó en la vida de nuestra hermana. Por eso, hermanos, debemos de creerle a nuestro Dios, porque es milagroso, abre caminos y debemos creerle en sus promesas. Amén. ¿Quisieras decir algo? Le doy gracias a Dios ante todo, a todos mis hermanos, al grupo de intercesores, a los profetas, a todos los hermanos también que sabían mi situación aquí en la iglesia, porque bueno, se enteraron. Le doy gracias a Dios porque tengo esta nueva familia en Cristo. Mil gracias le doy a ese Padre Todopoderoso. Le doy en especial también gracias a mi hermana, que todo el tiempo ha sido mi ayuda idónea, y a toda mi familia. Gracias le doy. Sí quería decirle, porque bueno, la hermanita me preguntó cómo había sido el proceso. Le quería decir que el día 7 de marzo a mí me sacaron de mi trabajo después de 24 años, trabajaba en un servicentro. Me incriminaron con 5 cartas falsas, yo le vendía a las empresas. Esas cartas eran falsas, decían que era yo la que tenía esa situación. Me pedían, me llevaron para Fiscalía Militar, me pedían de 10 a 20 años de prisión. Le doy gracias a Dios por mis pastores y por todos ustedes. Gracias le doy. El dinero lo recupero ahora el mes que viene. Mi trabajo también para la obra, para la honra de Dios. Pude pedir la baja porque me llevaron de nuevo para el trabajo y recuperé el trabajo. Ahora en estos momentos no tengo trabajo, pero lo recuperé. Le doy gracias a Dios que pude pedir la baja y tienen que pagarme todo el dinero que me deben del año pasado, más todo el dinero después de 3 meses que ellos me mandaron para la casa. ¿Y quién hace eso? Cristo, amén. Y así se cumple una vez más la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, y muchas veces se la ministramos a Licea: mía es la venganza y yo retribuiré. Miren, tenemos un Dios que pelea por nosotros. Tenemos un Dios que nos viste, nos calza, nos alimenta, nos cuida, nos guarda, nos levanta, nos saca del muladar. Pero no obstante eso, al justo le irá bien. Llévese esa palabra. Al justo, iglesia, le irá bien. Le irá bien. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, iglesia. Que Jehová tenga de ti misericordia y que tengas paz. Señor, llévanos con tu cuidado a nuestros hogares. Líbranos de accidentes e incidentes y que no nos falte tu presencia. Te damos gracias, oh Dios, y te decimos amén y amén. Aleluya.